Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en estos momentos para entender algo de la conversación que vamos a tener y que sea dicho en el Espíritu y recibido en el mismo Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les había dicho que íbamos a hacer 3 programas sobre el matrimonio, ¿cierto? Les mentí. Ya me confesé, ya todo está bien. No, lo que pasa es que voy a dejarlo del matrimonio para la próxima semana y hoy quiero hablar de algo que me puse a estudiar, lo quise hacer en una charla el sábado, pero no me dieron tiempo y no alcancé a desarrollarla. Entonces, para no desperdiciar esto que es muy bueno para lo que viene, hoy vamos a hablar de las virtudes. Vamos a coger alguien al azar. Dígame cuáles son las virtudes cardinales. ¿Sí ve? A eso me refiero. Católicos dietéticos. Pero bueno, no sabemos qué son las virtudes. Vamos a ir primero que todo al catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que Jesús fundó. Y dice: virtud es una disposición habitual, firme, de hacer siempre el bien. Las virtudes morales se adquieren con el esfuerzo humano, ayudado por la gracia de Dios. Las virtudes teologales son dones gratuitos de Dios. Y aquí empezamos, ¿sí? Una definición sencilla. Las virtudes se dividen en 2, virtudes teologales y virtudes cardinales. Vamos a explicar las dos en su debido momento. Las virtudes teologales son realidades vivas, son expresiones de la vida de Dios en nosotros. En otras palabras, es Dios viviendo en nosotros. No existe una virtud teologal que sea estática. Una virtud teologal tiene la característica de siempre invitar a la acción, de estar en movimiento, de crecer. Nunca es una virtud que se quede estancada en el tiempo. Dice, la meta es llegar a la estatura de Cristo. Si nosotros no nos preocupamos por ser como Cristo, entonces el problema es que no hemos entendido nada. Estamos destinados a ser santos, santos. La meta de aquí es ser santo. Dios quiere en nosotros una vida que dé fruto. En Juan 15 nos invita a llegar a la plenitud. En Efesios 1 dice, hemos de llegar a ser santos, inmaculados y hacer la divina voluntad. En Filipenses 4 hemos recorrido un camino, pero tenemos todos un camino hacia adelante, un camino hacia la santidad. El único título, si tú le preguntas a la gente, no, tengo un título de médico, de arquitecto, de contador público juramentado, de abogado, de lo que sea, pero el único título que interesa para la eternidad se llama Soy Santo, es el título de la santidad. A usted cuando se muera el título de Harvard de médico no le sirve para nada si usted no lleva antes el título de santo. Santo, cualquier cosa, pero santo. En economía uno aprende algo, que es lo que son las virtudes. Economía básica, o sea, lo que uno aprendió desde el colegio. Hay que entrar más de lo que sale, ¿cierto? Es básico. Las virtudes son la economía de Dios. Él se regala en nosotros para que nosotros produzcamos algo. Pero aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Y dice, virtud, virtus viene del latín, o en griego se llama arete. Arete es la virtud.
Y dice, es la característica en lo que algo tiene destreza o fuerza en algo. Soy fuerte en algo. Santo Tomás de Aquino dice, en la Suma Teológica, dice, es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Entonces, muchas veces no entendemos nosotros qué es lo que significa ese fácilmente, deleitablemente y eficientemente. Pero cuando lo explico, al contrario, lo vamos a entender. Dice, Santo Tomás de Aquino nos recuerda que que la virtud es un hábito que permite obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Pero ojo, que si yo hago fácilmente, eficientemente y deleitablemente el mal, también produzco mis frutos. La repetición de hacer el bien nos produce la virtud, es lo que llamamos virtud. La afición a repetir el mal es lo que nos lleva al vicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la virtud del que el que toca piano. El que tiene la virtud de tocar el piano. Entonces, ustedes ven esas personas que son innatas. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi papá puso a mi hermano a tomar clases de piano y puso a mí a clases de violín. Pero mire, mi hermano no ponía atención, él tenía como 4 o 5 años, y mi papá le llevó primero una marimba y tocaba, mira, esto se toca así, y él se ponía a jugar al balón, con carritos, todo. Hasta que un día mi papá estaba tocando y le dice mi hermanito chiquito, que es el mayor, le dice a mi papá, papi, te equivocaste. Y mi papá, con su pedagogía, le dice, a ver, muéstrame dónde me equivoqué. Y él nunca había cogido la marimba y cogió pa, 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 pa. Es un don innato. Yo duré como 5 años en clases de violín. La virtud implica perfección, facilidad y deleite. Esas características se pueden presentar en la antítesis, que es el vicio, porque cuando tú en un vicio tienes la facilidad, por ejemplo, el que le da por fumar, tiene fácilmente llega a eso y tiene el deleite de fumar, lo que estoy creando es el vicio de fumar, lo cual le va a hacer daño a mi cuerpo y a mí. Entonces, eso es lo más importante. Y luego tenemos que, por ejemplo, el que se acostumbra a la vulgaridad disfruta del barro. Cuando un pecado se asienta en nosotros, ese pecado se vuelve un vicio. Cuando un pecado se asienta en nosotros, ese pecado se vuelve un vicio. Esto es interesante aquí, porque mire, las virtudes suelen dividirse en 2 grandes grupos. Aquí se empieza ya a ramificar todo. Uno, virtudes humanas o cardinales. Y 2, virtudes teologales. Las virtudes humanas o cardinales son las virtudes que están al alcance mío y que yo puedo cultivar, ¿cierto? No solamente puedo, sino que debo cultivar. Bueno, las virtudes humanas o cardinales son virtudes que nosotros tenemos que llevar siempre presente para desarrollar, ¿cierto? Vamos a desarrollar eso, vamos a trabajar en esa virtud. Entonces, vamos a tener estas virtudes se desarrollan con las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? Conocimiento, entendimiento y voluntad.
yo tengo que poner esas tres potencias del alma al servicio del desarrollo de las virtudes cardinales. Entonces, cuando yo he desarrollado esto, he entendido cómo empiezo a trabajar. Dice, Santo Tomás utiliza la clasificación por facultades, es decir, están en nuestro poder. Las facultades cardinales las puedo desarrollar yo. Las facultades teologales no. Las facultades teologales son gracia de Dios. Esto es bien importante porque ahorita cuando desarrollemos más profundamente el tema lo vamos a entender. Las grandes virtudes cardinales se agrupan en 4 grandes grupos. Esto viene, como les decía, del latín cardo o gosne, que era como giraban las puertas, porque nos abren las puertas a la gracia. ¿Sí entienden? Una virtud cardinal bien practicada nos abre la puerta a la gracia. Y esa gracia es la que se va a derramar en nosotros a través de las virtudes teologales. ¿Quedó claro ahí? Bueno. Las virtudes teologales pueden ser los dones que recibe. Sí, eso lo explico ahorita. Es eso, perfectamente. Dice, las virtudes que son ejes, las virtudes cardinales son prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Pero cuando no hemos entendido la definición perfecta de cada una de estas virtudes cardinales, no sabemos. Mira, yo siempre, ahora que he preparado y el sábado lo hicimos, el no entenderlo, mire lo que significa. Defíneme templanza. ¿Sí ves? A eso me refiero. Sabemos que hay una virtud, es más, no sabíamos que habían virtudes humanas o cardinales. Pero, ¿por qué quise hacer esto? Porque es importante resaltar que es a través de la potencialización de esas virtudes lo que yo voy a recibir la gracia. Y lo vamos a entender ahorita. Entonces, dice, la prudencia es pensar correctamente lo que hay que hacer. Es la reina de las virtudes cardinales, la prudencia. Ustedes, ¿no? Cierto que ustedes a veces dicen, yo le voy a consultar a sutanito tal cosa, porque es que él siempre tiene lo que debo hacer, siempre tiene como la justicia, siempre tiene claro lo que vamos a hacer. ¿Ustedes tienen algún problema y se van corriendo de una vez, Claudia o Alejandro? La justicia es la segunda virtud cardinal. Darle a cada quien lo que le corresponde. Esta definición es de un escritor latino que se llamó Ulpiano. Es muy difícil nosotros no hacer eso, darle correctamente a quien corresponde. Perdón. Porque para ese dar necesito también, esa justicia necesito el don de la prudencia, porque ser justo no es fácil. Nunca tendremos un 100% de infalibilidad en la justicia, porque siempre estaremos pensando en la justicia desde nuestro punto de vista. ¿Sí me explico? No desde el otro, sino solo desde el mío. El tercero es la fortaleza. Mire la definición de fortaleza para que se la graben. Capacidad de acometer el bien que es arduo y soportar el mal que venga. No rendirse ante la adversidad, no doblegarse ante los problemas. Estamos en una sociedad donde a los jóvenes los han educado en la inmediatez, ¿cierto? Yo todo lo quiero y lo puedo tener ya. Antes, cuando a uno le decían cuál es la capital de Pakistán, usted tenía que ir a una biblioteca, buscar libros de geografía, pedir el mapa, buscar en la enciclopedia. Eso era un proceso que te iba a tardar toda una hora, porque desplazarse, hacer... Hoy
tenemos esto. En el acto. Pero esa elaboración inconsciente de la inmediatez está haciendo que todo lo que querramos ya. Y por ejemplo, tú ves a chicas de 19 y 20 años desesperadas porque no tienen novio y no se van a casar. Aquí no hay de esas, ¿no? Nunca. Ni de 30, ni de 40. Cuarto, es poner un límite natural al afán de deleite y de placer. Esa es una definición perfecta de templanza. No, nena, no repito. Ok, vamos a ver. Otra vez, tercero. El tercero, lo que es la fortaleza, capacidad de acometer el bien que es arduo y soportar el mal que venga. No rendirse, no doblegarse. Y la templanza es poner un límite natural al afán de deleite, de placer, de comodidad, de sexo. Esa es la definición perfecta de templanza. Yo le pongo un límite, pero hoy la sociedad lo que busca es exacerbar la búsqueda del placer y minimizar o desaparecer el sufrimiento. A mí no me interesa sufrir porque yo no vine a este mundo a sufrir. Yo vine a este mundo a ser feliz, a estar cómodo, y si hay alguien que sabe de lo que es la búsqueda absoluta de placer, es el que tiene al placer como su Dios. Y ese es el error de los jóvenes, que creen que no hay que luchar por nada, que todo se nos tiene que dar, porque ahora todo el mundo habla de derechos, pero no de deberes. Yo tengo derecho a la educación, pero no tengo el deber de ser un buen estudiante. Yo tengo el derecho a tener un título en la pared, pero no tengo el deber de prepararme para ganar ese título, que es lo que pasa hoy en los colegios aquí en Estados Unidos. Los niños no pueden perder materias aunque no estudien. ¿Por qué? Porque es que él tiene el derecho a la educación, pero él no tiene el deber de estudiar. Entonces, ese es el problema número uno. Ahora, pero entonces la templanza es los límites aquí a las tentaciones, sí, para reducirlos. sí, es saber, por ejemplo, si a ti te gusta el chocolate, tener la templanza para decir, llego hasta aquí. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no tenemos templanza. Es una búsqueda insaciable de placer. Cuando no hay una virtud, se engendra desprecio. ¿Por qué? Ustedes no se han dado cuenta que esa persona que es tremendamente imprudente, ustedes no saben en qué momento se van a decir una impertinencia o van a sencillamente a no buscar ser ecuánimes, justos, prudentes, y eso genera cierta rabia, porque tú no sabes con qué va a salir, y llega un momento a recibir conmiseración, o sea, pobrecita esta mujer, dice tantas impertinencias, y luego dice, lo que sí se aprecia es lo contrario. Santo Tomás dice, la prudencia es la virtud más deseada en quienes lideran y tienen poder. La prudencia es la virtud de los jefes de Estado, de los generales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar una determinación en el acto. No pueden consultar a alguien más arriba, aunque aún el mismo Papa consulta en la oración al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que descubrir nosotros. ¿Cómo llegamos en esa prudencia a entender qué es lo que vamos a hacer en un momento determinado? Hay gente que tiene una solución para cada problema en el acto, y hay personas que tienen 10 problemas para cada solución en el acto. Tú les estás solucionando algo y ellos inmediatamente estás pensando en el pero. En cambio, lo que quiere la virtud del Señor es la acción en el bien. Eso es una virtud, que yo sea impulsado a actuar prudentemente, con justicia, con fortaleza y con templanza. Es difícil separar las 4 virtudes porque cada una es algo diferente, pero son mutuamente complementarias.
La templanza dice algo bien lindo. El que no se domina a sí mismo muestra una gran debilidad. ¿Cómo? Yo no me puedo controlar con los alimentos. ¿Cuál es su debilidad? Esta barriga. ¿Sí ve? Sale barriga. Porque eso muestra mi debilidad. Yo no me puedo controlar en alcohol, entonces me vuelvo un borracho. Yo no me puedo controlar en el consumo de drogas, me vuelvo un drogadicto. Yo no me puedo controlar en la lujuria, entonces me vuelvo alguien con un desorden sexual brutal. Y todos conducen al desastre. Luego dice, las virtudes humanas o cardinales producen seguridad, autoridad, es ponderado, fuerte, firme y produce algo que nosotros llamamos respetabilidad. Ustedes siempre aman o buscan el consejo de esa persona prudente, de esa persona justa, de esa persona. Y eso da respetabilidad. Y eso lo vemos en el colegio. ¿A quién nombraban de monitor de curso? Al loco, que nunca iba a clase, que perdía... No, buscaban a la niña ordenada, que clasifica todo, que toma apuntes, todo esto. Eso era lo bonito. Y luego dice, San José María Escrivá de Balaguer, él daba un ejemplo de cómo cultivarse. La clave de todo es cultivarse. Si ustedes quieren desarrollar la virtud, llamen a santos que les motiven a ser organizados. San José María Escrivá de Balaguer es uno de los mejores. San Ignacio de Loyola, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad por lo menos de leer los ejercicios espirituales ignacianos, porque la clave de todo, tú empiezas tu conversión el día que empiezas a conocerte a ti. Y aquí vamos a entrar en otro derrotero bien interesante. Dice, las virtudes teologales, teos, Dios, hacen referencia a Dios. Aquí en las virtudes teologales el lenguaje cambia. Vamos a tener otra virtud. Las virtudes humanas están en el orden de la naturaleza humana. Las virtudes teologales están en el orden de lo sobrenatural. Y aquí entramos cuando ya cambia el lenguaje. Cuando digo yo puedo y debo, es una cosa. En las virtudes teologales es yo actúo para que el Señor me dé. Y ahí empieza a jugar la gracia y el Espíritu Santo. Nosotros no podemos darnos las virtudes teologales a nosotros mismos, ni las podemos crear en otra persona. No se puede crear el don de la fe en otra persona. Ustedes son unos padres que quieren que sus hijos estén en el camino correcto y todo eso. Pero por mucho que tú creas y por mucho que tú eduques, no le puedes dar la virtud de la fe. No puedes. No puedes exigirle al niño que tenga una fe de carbonero, porque eso es algo que se cultiva. Y se cultiva. Claro, pero no. El ejemplo te ve. Mire, tú tienes 5 hijos. 2 se vuelven muy católicos y van a la misa y todo eso. Y 3, tú eres muy rezandera, pero tu marido no. ¿Me entiendes? Por mucho que tú ores, no le puedes infundir a él el don de la fe. Tú puedes y debes orar por ese hijo, por ese esposo, por ese abuelo, por esa nieta. Pero eso no es garantía de que esa persona tendrá fe. Ahora, lo que sí puedo hacer, y hay aquí donde empieza nuestro trabajo, es quitar obstáculos. ¿Cómo? Quitar mentiras y prejuicios. El otro día hablaba con una psicóloga, una chica que es psicóloga y que vino a confesarse. ¿Sabe que me dijo una palabra que a mí mismo me dejó pensando? Padre, es que mi vida es una mentira. Todo lo que tengo construido está basado en la mentira. Ya ese planteamiento es un error. No somos mentira, no. Yo miento, es diferente. Cuando yo reconozco que mi esencia es el pecado, el demonio está triunfando.
porque nuestra esencia no es el pecado. El pecado es algo exterior al hombre, viene de afuera hacia mí a través de la tentación. Y yo nací con el pecado original, pero yo no soy pecado. No sé si esto lo han entendido, pero mire, se los explico más a profundidad. Por ejemplo, había un ejercicio que Fray Nelson ponía que era muy bueno, que él decía, la pregunta es, por ejemplo, a ti, ¿tú crees que si Galileo Galilei hubiese nacido hoy, hubiera muerto quemado? Le pregunté a él, por favor. ¿Ah? ¿No crees? Si ve, ya en el planteamiento de mi pregunta hay una mentira. Galileo Galilei no murió quemado. ¿Sí ves? Pero ¿cómo se llama lo tuyo? Ignorancia. No, pero en el buen sentido de la palabra. Hoy creo que... Si no... Pero es que es eso. Entonces, lo que nos llama la prudencia, lo que nos llama aquí a trabajar en nosotros mismos es uno, defender tu fe, defender tu iglesia. Pero ¿cómo la vas a defender si no la conoces? Entonces, cuando yo estoy con otro planteamiento, todos los curas son pederastas. Un 0.001% cometen errores, pero todos son, es como si un cardiólogo va a Cartagena y contrata a una niñita de 10 años para tener sexo. ¿Todos los cardiólogos del mundo son pederastas? No. ¿Sí ves? No defendemos. Tenemos prejuicios. Y no defendemos a nadie. El prejuicio, por ejemplo, de los norteamericanos del norte que creen que todos los hispanos son mexicanos. Claro que no. Pero ellos creen que del Río Grande para abajo todos son mexicanos. ¿Cómo se llama eso? Ignorancia. Ahora, hay este grupo de ateos que casi todo lo cogen a burla. Cogen tu verdad, la traen hacia ellos, le hacen una mofa y te la tiran a la cara. Entonces, esa parte se vuelve indefendible. Ya es cuando empieza el bullying, la burla. Entonces, si yo me burlo, entonces eso no es serio, porque soy yo el que me burlo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí dice, en primer lugar, nosotros, en la lógica filosófica, era como el sofisma del hombre paja. O sea, yo hablo paja y devuelvo rocas de verdad. Ese sofisma es muy peligroso, porque acuérdense de una cosa, el demonio tiene el don de la palabra. Y si lo escuchas mucho, caes, porque él habla mejor que tú. Él tiene más experiencia que tú. Y una palabrita, el demonio no es ignorante, es muy inteligente, porque él tiene miles de millones de años de experiencia que tú no tienes. He ahí lo más importante. En la memoria histórica de un país hay muchas mentiras. Esto es pura apologética. Miren esto, nosotros no estamos acostumbrados a defender nuestra iglesia. Llegamos a una reunión social, es que estos curas, es que los curas son riquísimos, es que mira el Vaticano, todas esas obras de arte. Y no somos nosotros capaces de defender porque tampoco conocemos, es más, no nos interesa conocer. Es cuando encontramos la gente que dice, yo no veo noticias porque todo es negativo. Error. Aprended a ver las señales de los tiempos, porque no es enterrando la cabeza el avestruz en la arena como se salva, es defendiéndose, es levantando la cabeza y diciendo, no voy a esconderme. Pero si yo no me preparo, no leo ni siquiera la Biblia, entonces, ¿cómo me preparo? Entonces, aquí es cuando viene algo muy, muy interesante.
La apologética es deshacer mentiras, limpiar el terreno y luego proponer argumentos serios. Yo me acuerdo que, no sé si ustedes conocen, yo tengo un sacerdote muy querido que es el padre Joseph. Él es de Haití, él estaba en Corpus Christi. Es un gran sacerdote. Una homilía de él es muy divertida, muy divertida, muy divertida, porque de él es ese dicho que le preguntan una vez, ay padre, cuando llega tarde a misa, después de la primera lectura, del saludo, de la segunda, del salmo, del evangelio, de la homilía. Y él todo serio dice, no, uno llega tarde a la misa si viene después de la colecta. Obviamente eso no es verdad, pero es jocoso, esa es la manera de hacer. Y un día estábamos en un almuerzo y entonces le pregunta al padre José Luis a él que por qué, estábamos hablando del concepto de la independencia de América Latina y todo eso, pero ¿sabes qué? Descubrimos algo. En Haití le enseñan a los niños en el colegio que América Latina fue liberada gracias a ellos. Ah, pero pregúntele a un chico haitiano, te lo asegura, reasegura y recontraasegura si el niño fue educado en la primaria en Haití. ¿Por qué? Porque allá fue la reunión de Bolívar con el argentino, con diferentes líderes, y de ahí pasaron a Jamaica. Entonces, como allá fue la reunión, Haití liberó el mundo. Es una manipulación. Es como lo que hacíamos con Galileo. Es una manipulación. No leemos. Aquí es cuando empieza a jugar un papel importante la razón. La razón. La razón puede llegar de una manera lógica a concluir que sí existe Dios, porque los argumentos están al alcance de la razón humana. Aquí vamos a empezar a trabajar varios aspectos. ¿Estamos a qué hora? Oh, no, estamos bien. Pero llegar a la conclusión con la razón de que tiene que haber un Dios no es tener fe. Aquí vamos a empezar en la filosofía, en la lógica. Entender esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como, el otro día leía en un informe muy bonito que si la Tierra hubiese girado 100 metros más de nuestra órbita o 100 metros menos, no existiríamos. No habría la posibilidad de que existiera una atmósfera que cubriera el ataque de los rayos del sol para crear el oxígeno, el agua, el gas carbónico, todo, o el hidrógeno. No existiría. Si la Tierra se sale un poquito de su órbita, estamos, ya saben la palabrita. Para llegar a esa conclusión, es lógico pensar que existe Dios, pero para tener la convicción de la fe faltan dos cosas. Una, la razón humana siempre puede plantear un nuevo punto de partida. Lo vemos en la historia de la filosofía. Kant, por ejemplo, tenía esa pregunta de que somos el conocimiento de lo que nosotros mismos conocemos. Para Edmund Husserl, el problema era cómo se encuentra el sujeto cognoscente frente a los fenómenos. Ahí es cuando nace la filosofía de la fenomenología. Luego llega Sigmund Freud con la teoría de la sexualidad. Luego hay Martin Heidegger que vuelve a la teoría del ser. El ser es lo importante. Y recuperamos esas palabras de la filosofía griega, cuando pienso, luego existo, lo cual es un error, porque yo, aunque no piense, existo si soy. Ojo, eso es bonito. Entonces un loquito no es. Y luego, el problema fundamental es el lenguaje. ¿Por qué? Porque la razón pura no puede producir fe. Necesitamos otro elemento. Necesitamos, la razón pura solo nos llevará tarde o temprano al materialismo dialéctico. ¿Cuál es ese otro elemento? Y dice, las virtudes teologales nos ponen en relación con.
Saber que existe un Dios no es tener fe. Que ese Dios sea mi Dios, ahí empieza la fe. ¿Sí ven? Yo tengo que aceptar en mí a Él como mi Dios para decir, ahora empieza la fe. Pero ese aceptar tiene que ir acompañado de mi voluntad de aceptación. Y luego es cuando llega y el Señor nos regala la fe. La fe, la primer virtud teologal, es un don que se nos da. ¿Estamos claros hasta ahí? Dice. Juan Pablo II dice que la razón por pura razón no. Eso se llama, él escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, fe y razón. Razón pura sin fe es materialismo dialéctico. Fe sola, sin razón, es fanatismo religioso. Para que haya una conjunción tiene que haber un diálogo permanente, una relación permanente entre fe y razón. Para tener fe hay que ser inteligente. Una cosa es que te adoctrinen, y cuando vienen estas sectas que lavan el cerebro, y otra cosa es que tú, con lo que aprendiste, llegues al raciocinio de que sí existe un Dios, y quiero que ese Dios que sí existe sea mi Dios. Es ahí cuando yo empiezo a avanzar en la gracia de la fe. Hay gente inteligente que decide creer en otro Dios. Sí, claro, pero acuérdate que Benedicto XVI dice algo bien lindo. Hoy estamos acostumbrados a que nos vendan la fórmula de que hay muchas verdades. ¿Cuál eliges tú? No. Jesús es el camino, la verdad y la fe. No hay una verdad relativa. ¿Sí me explico? Hay una verdad absoluta, que es Cristo. Si tú vas a analizar, por ejemplo, a mí han llegado a decirme, no, yo antes era muy católico, ¿no? Pero ahora soy budista. Si ve, ahí ya hay otro planteamiento equívoco. El budismo no es una religión. Pero la gente cree que el budismo es un pensamiento filosófico para afrontar la vida. Pero eso no es una religión. Yo no estoy amando a Buda. Es más, Buda jamás nos llama a amarlos. A Buda hay que ir a buscarlo. ¿Sí me explico? En el Islam, a Mahoma hay que ir a buscarlo. En Jesús es un Dios que viene a buscarnos a nosotros. Esa es la diferencia. Por eso Jesús se convierte en verdad absoluta. Es la verdad. Cuando se refiere a ir a buscarlo, en pocas palabras es Hacer del rito de la religión la fe. O sea, tengo que rezar 5 veces al día o si no, no, el Señor me va a castigar. No. No puedo quitar la razón de la enseñanza de la fe. O sea, de la enseñanza de la religión que nos va a dar la fe. Entonces, déjame desarrollar más esto y lo vas a entender más fácil. Es la relación la que hace posible que exista en nosotros el don de la fe. La fe es la puerta de todo lo demás, porque la fe siempre implica una relación, porque los contenidos fundamentales de la fe se expresan en un lenguaje particular, es un lenguaje humano. Una persona sin fe, que es lo que tú me estás preguntando, siempre va a manipular las palabras, siempre, porque solo está usando la razón y va a crearse un Dios que es el que él se imagina. Yo no voy a la iglesia los domingos porque es que yo hablo con Dios en mi casa. Yo no me confieso porque ¿qué me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo? Yo no creo en los sacramentos porque eso se los inventaron los curas. Si ve, todo va un preconcepto, un prejuicio acompañado de la ignorancia. Los sacramentos no son obra de ningún cura. Jesús mismo los estableció en su vida pública. Entonces, aquí viene, no puedo entender la gracia sin una experiencia de gracia. Esa es como empezamos. Ya vamos a empezar a tratar de la gracia para ver cómo tengo que vivir
las virtudes teologales. Dice, Santo Tomás de Aquino dice, nuestra fe no termina en las palabras, sino en las relaciones nombradas por esas palabras. El que solo razona en esa palabra. Solo fe, solo Biblia. Ya me quedé ahí. Pero no evoluciono cuál es la realidad de esa palabra. ¿A dónde me lleva esa palabra? Creo que era, no recuerdo, creo que era Benedicto el que decía, sí, Benedicto, casi que puedo poner tus manos al fuego por eso. El que decía que la tradición es la democracia de los que ya se fueron. Porque es la sabiduría de los que han vivido cientos de años, que nos dejaron a través de la experiencia humana de uno a otro, cómo trascender en la vida de hoy. Hoy, ¿por qué estudiamos la filosofía griega si eso es de hace 2400 años? Porque hoy la vivimos. Entonces yo no puedo extrapolar la gracia de la enseñanza y de la tradición. Por eso para nuestra iglesia forma mucho la... ¿Por qué la tradición es tan importante? Porque nuestra iglesia es apostólica. Nosotros seguimos el carisma que los apóstoles nos marcaron, muchos de ellos evangelistas o escritores, o nos dejaron enseñanzas, como San Pablo, como San Pedro, como Santiago. Y dice, el Papa Benedicto dice, la gran crisis de la iglesia es una crisis de fe. La predicación sale vacía, por eso no entendemos el sacerdocio moderno. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa lo que nos va a decir el cura. Yo ya sé eso. Y si el pobre cura no tiene buen dotes de orador o de palabra, ahí ya la misa, según ese no creyente, va desapareciendo. Yo no voy a esa misa, es que me duermo. Es que tú no vas a la misa para que te diviertan. Vas a la misa para decirle al Señor, te amo, perdóname, bendíceme y, Señor, pido perdón por todas las cosas malas que he hecho. Eso es a lo que vamos a la misa, a adorar, no a que nos diviertan. Estamos viviendo de cascarones. Tomamos palabritas bonitas, poesías, ay, esto me eleva, ay, esta canción me hace pensar en el paraíso. Pero la fe no puede ser un sentimentalismo, porque cuando yo pongo en la fe sentimiento, yo puedo elegir, hoy creo, mañana no creo, mañana creo un poquito, mañana no creo nada. No, hoy sí voy a creer mucho. ¿Sí ve? No. Esa es la falta de compromiso en el matrimonio. Hoy la quiero, hoy la deseo, está gorda, ya no la quiero, ya no la deseo, aparece otra, entonces el amor se vuelve, y el amor no es sentimiento, el amor es una decisión de la voluntad. Y aquí avanzamos a algo bien bonito. Tomamos palabras como de un diccionario y las manipulamos. Es una especie de inteligencia artificial, pero sin esencia, porque no hemos vivido la realidad que denotan las palabras. En otras palabras, es el peligro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tomar una serie de datos y te va a dar la factibilidad de lo que va a ocurrir con una especie de promedio de lo que va a ocurrir con esas palabras. Pero le hace falta una cosa que es el verdadero discernimiento para llegar a donde la voluntad humana trasciende la razón, porque la inteligencia artificial es pura razón. Por eso es peligroso, estamos en la era donde un teléfono se vuelve tan imprescindible que si yo lo pierdo me siento incomunicado con el que tengo al lado. Entonces, y lo demuestro fácil, cuando al que tengo al lado lo ignoro y me pongo a mirar, a chatear, a jugar y todo eso. Por eso el error de darle a los niños menores de 14 años un reloj un teléfono para que juegue, es decirle, ignora la realidad, te vamos a regalar un nuevo Dios, tu teléfono.
Y el niño empieza a tener relaciones. Tiene 5 hermanitos, pero se la pasa chateando con los compañeros del colegio o gente en otro país que ni siquiera conoce. Y a los 4 hermanitos a los que les tiene que demostrar el amor, ellos desaparecen, porque es más importante la idealización de lo que no veo. En Suecia ya están prohibiendo en los colegios. Claro. Mira esto, mira por qué Bill Gates, Zuckerberg, todos los grandes creadores de estas páginas le prohíben a sus hijos. Los de Bill Gates tuvieron su primer teléfono a los 16 años. Si ellos son los que se lo inventaron, si ellos son los que los diseñaron, ¿por qué a sus hijos no los dejan? Alerta. Solamente cuando se vive en el misterio de la gracia se puede tener la luz de una situación espiritual. Y ya vamos a acabar para que puedan desahogarse. Se crece en la virtud teologal en un ejercicio de convivencia con la realidad del misterio. Un misterio es algo que aunque lo estudies 24 horas al día, 7 días a la semana, lo vas a ir conociendo, pero nunca lo conocerás del todo, nunca. Por eso, el misterio de la Santísima Trinidad, cuando San Agustín va caminando y el niño está llenando un huequito de agua y le dice San Agustín, ¿qué haces? Trato de meter ese océano en este huequito. Eso es imposible. Entonces es cuando le dice, ok, así de imposible es tratar de entender el misterio de la Santísima Trinidad. Una pregunta, ¿el matrimonio es un misterio? ¿El matrimonio es un castigo? No, mentira. No se puede ver como misterio, es una realidad. Es una realidad vivencial. Y es un sacramento. Sí, no. Entonces, eso es para la próxima clase. Gracias por preguntar. Nunca. El único que verdaderamente... Tú no te conoces a ti mismo. Déjame avanzar aquí que voy a responder esa pregunta ya. Me dejo de llamar a Antonio si no te la respondo. Dice, el misterio, el verdadero misterio, es el que nos abre la posibilidad de hambre. ¿Cuándo un hombre es más interesante para una mujer? ¿Cuándo? Cuando no sabe nada de él. Cuando no sabe nada de él. Ay, tan lindo, pero estará casado, tendrá novia, será gay. Pero miren esto. Eso habla, por eso la parte central, una de las partes centrales de la consagración de la Eucaristía, cuando el sacerdote eleva esa hostia que dice, por Él, con Él y en Él. Esa es una palabra de misterio. ¿Por qué? Porque Juan 15 dice, permanece en mí como yo permanezco, permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Es el misterio de esa epiclesis de que es Él que se nos da, pero nosotros somos con Él, en Él y por Él. Por Él somos, sin Él no somos nada. Que eso forma parte de otra clase que no voy a explicar aquí. Por ello, la ley fundamental en el crecimiento de la virtud teologal es permanecer en Cristo. Ya lo he conocido, ya sé quién es Él, ahora quiero permanecer. No solamente saber que Él es Dios, es decirle, ahora quiero que tú seas mi Dios. Es aceptarlo. Dice, una vez que yo recibo el regalo de la virtud sobrenatural, ese mismo regalo, viviendo en mí, es cuidado por mí y es acogido por mí, es lo que me permite que yo crezca. Es una palabra rarísima de la cual tengo que cuidar la semilla cuando se nos regala. Por eso se llama convivir con el misterio. Cuando yo convivo con Cristo, no es unidireccional.
es en esa relación de diálogo, de amor con Cristo. Es convivir con Cristo lo que va a hacer que la virtud teologal crezca. Esa es la belleza. Y dice, cuando convivo con la vida inagotable del Señor, con su gracia incomparable, entonces esa convivencia con la gracia va creciendo a mí y es lo que hace la virtud teologal que se nos revela en fe, esperanza y amor o caridad. Toma ya. Mira esta belleza. La virtud teologal está conectada con la vida de la gracia. Sin gracia no viene virtud. ¿Cuál es la teología de la gracia? Y aquí regresamos al griego charis o charistos, que quiere decir sentimiento favorable hacia alguna persona hasta llegar a ser una predilección. Primer mandamiento. El charis es esa virtud de la gracia que nos está invitando a preferirlo a Él. Por eso, carisma es un regalo. Pero aquí viene una cosa con la que vamos a terminar. Uy, no, me faltan 7 páginas. Vamos a terminar y se llama la virtud de la gracia increada. ¿Qué quiere decir eso? La gracia increada nos da a nosotros la gracia creada. Es decir, a través de las virtudes teologales, a través de las virtudes cardinales, yo llevo a recibir la gracia, pero la gracia me produce esa gracia creada en mí. Es como un círculo que vuelve y se retroalimenta y se retroalimenta. Por eso es la importancia de la adoración eucarística, porque no es solamente pido, sino que doy. ¿Cómo? Adoración, adoración, adoración. Eso es lo que nos tenemos que dar nosotros. Entonces, cuando entiendo eso, dice, se crece en la virtud teologal de nuevo en la convivencia. En Joel 3 nos dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios se regala, se da. Es la expresión del amor de Dios en persona. Gracia creada es el efecto de la gracia increada. El efecto que tiene en nosotros. Es cuando llega el Espíritu Santo a nosotros. Si Dios llega a nosotros, entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos transforma. Esto es importante. Al transformarnos, dice, todo eso que cambia es llamado la gracia creada. Y esto es lo que aquí se empieza a hablar, viene la paradoja más bella de todos los tiempos, y es que el Espíritu Santo te cambia completamente y así logra que tú seas completa y permanentemente tú. ¿Sí ves? Cuando yo estoy aceptando al Espíritu Santo en mí, tú te descubres a ti, sabes quién eres, entonces ya tú puedes ser completamente tú. Y cuando tú eres completamente tú, es cuando repites con todo el mundo, por Él, con Él y en Él. Pero de otra manera, no vas a llegar a conocerte, porque el pecado no quiere que te conozcas. El pecado quiere que lo reconozcas a Él, al pecado. Y aquí viene una cosa bien interesante. Por eso se habla de una nueva criatura. Esta paradoja la entendemos con todos los efectos que el pecado hizo en mí. Dice, el pecado no somos nosotros. Ningún pecado es de naturaleza humana. El pecado siempre es herida, suciedad, enfermedad, daño, basura que llegan a nuestra vida. El pecado tiene entre sus capacidades la mentira. Tiene una virtualidad para engañarnos y para hacerte creer que tú eres tu pecado. Uno no dice, yo soy mi pecado. Por eso cuando esta psicóloga me dijo, es que yo soy una mentira. No, yo digo mentiras, porque yo me arrepiento de la mentira que digo.
la mentira del pecado nos convence de la mentira cuando la escuchamos mucho. Por eso, cuando la repetimos mucho y la escuchamos mucho, es cuando decimos, yo soy así, y el que quiera estar conmigo que me aguante, y si no, que se... ¿Sí? Por eso es importante reconocer que no podemos decir como consolación, yo soy así. O sea, yo soy alcohólico y me tienes que aceptar así, porque yo soy así. Quiere decir, no quiero tener ni fortaleza ni templanza para luchar contra el mal que me agobia. Entonces me dejo consumir por el mal. Entonces, bueno, como me dijo una señora en Cartagena de mucho dinero, me dijo, no, es que al final, sí, yo no voy a cambiar, entonces me voy para el infierno. Eso lo dice mucha gente, ¿yo? Dice, decir yo soy así es aceptar, conformarse con el pecado. Esta es una frase suicida en la vida espiritual. Eso es lo mismo que decirle a Dios, ya no te metas conmigo, yo soy un caso perdido, no me interesa que me propongas nada. Yo me quedo así, eso es una blasfemia. ¿Qué estoy haciendo ahí? Blasfemando. Y eso sí estoy comprando las boletas de la condenación automática, porque le estoy diciendo a Dios, no te metas conmigo. Es rechazando a Dios. Claro, padre, pero cuando la gente está sumergida en mentira, o sea, un pecado, un vicio, no lo puede reconocer, y entonces, ¿qué va a cambiar? Cuando tú no puedes cambiar lo que no reconoces. Es como el alcohólico. Pues. No, es que ya ahí hay el planteamiento ya está. Tú sabes que es mentira. Porque uno de los dones que tiene el alma humana es el conocimiento y el entendimiento. Pero el demonio, el pecado te obnubila, pero sabes que la mentira es mentira. Por eso en la iglesia reconocemos que alguien es adulto espiritual después de los 7 años, porque el niño a los 7 años ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso, líbrame de mí misma. Hombre, con mayor razón. Una cosa es aceptar mis defectos y otra es aceptar que ya me quedé así. Estoy jodido y ya no hay nada que hacer. Es preferible decir, yo he dicho mentiras, que decir, yo soy un mentiroso. Lo que yo soy es un hijo de Dios, un redimido por Cristo. Yo soy alguien a quien Dios ha amado con locura. Cuando alguien me dice, Señor, Padre, es que yo tuve una cosa muy fuerte en este retiro, sentí que Dios me amaba. Ese es el principio, se abrió la puerta de una gracia. Y de ahí van a venir otras gracias, pero ya la puerta está abierta, ya el Señor puede entrar. Dice, el pecado nos mete en la cabeza la idea de que somos así, y así cerramos el horizonte al plan que Dios tenía para mí. La transformación de Dios es volverte al plan original que Él tenía para ti. Esa es la clave. El pecado, el Señor tiene un plan espectacular para ti. El pecado te saca del plan y te pone para allá. Ahora lo que tiene que hacer la gracia es volverme aquí para volver a empezar en ese plan que Dios tenía para mí. Al cambiarle completamente, retira la obra del pecado, te une a Él y hace que sea plenamente viable, realizable y posible el plan original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Esa es la maravillosa obra de la gracia. Lo que hace Dios a través de la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor, es arrancar de mí lo que no soy, unirme a Él para que sea su vida. Puede realizarse en mí y llevarme a una plenitud que yo mismo no puedo imaginar. Y uno de los regalos de la gracia es que podamos imaginar lo que Dios había planeado para nosotros, que finalmente es la santidad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.